También damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Guillermo León, ministro de Telecomunicaciones. Ministro, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a usted por permitirme llegar a su audiencia, que realmente es mucha, ¿no es cierto? Y soy uno de los parte de esa audiencia y por eso me considero también privilegiado. De esta manera voy a poder llegar con alguna noticia, digamos, que pueda llegar y explicación que usted tenga bien. Ministro, y ahora estamos realmente preocupados por lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Estuvimos tanto tiempo, 2 años esperando para que aprueben las reformas a la ley de comunicación y realmente tengamos hoy un instrumento que transparente todo el sistema de telecomunicaciones en el Ecuador y que nos permita promover la comunicación y la libertad de expresión. Ahora, en el tema de las frecuencias, realmente sucedió algo que sorprendió a la mayoría, y es a última hora se introdujo una transitoria en donde se renuevan por una sola vez, dicen, todas las frecuencias automáticamente, sin tomar en cuenta que hay una investigación de la Contraloría en marcha por irregularidades en el último concurso de frecuencias, en donde hubo muchas frecuencias que se entregaron a dedo, en donde se promovió la creación de grupos monopólicos y en donde incluso uno de esos grupos incluso se le dedicó el reglamento de la antigua ley de comunicación. ¿Qué nos puede decir usted de esta transitoria frente al concurso de frecuencias? Sí, realmente tenemos mucho que arreglar acá. Desde el punto de vista de concepto mismo, los ecuatorianos estamos acostumbrados a hablar de comunicación y confundir con telecomunicaciones. Yo creo que por ahí tenemos que conceptualizar de alguna manera. Todo lo que está en la ley de comunicación tiene que ver con la interacción, digamos, la comunicación con las personas, y telecomunicaciones es toda la parte sistemática, técnica que puede haber. Sin embargo, se confundió a su debido tiempo, pues se confundió cosas que debían estar en la ley de telecomunicaciones, las pusieron en la ley de comunicación. Y lo advertimos cuando se aprobó la antigua ley de comunicación, que no podían mezclar papas con nabos, que tenían que dejar separadas las cosas, pero para hacer todas estas cosas oscuras, lo mezclaron. Así es, y bueno, lo que se trata es de regularizar un poco. Así es. A lo mejor con esta ley de comunicación podemos ganar algo. Yo no creo que se pueda ganar el 100% de lo que hay que arreglar, pero vamos a hacer lo posible porque así sea. En lo que respecto a su pregunta, sí, realmente pude ver rápidamente qué es lo que sucedió con una transitoria específicamente que se había establecido allá, pero esa transitoria yo creo que favorece mucho si es que se le tonifica un poquito lo que menciona específicamente allá. Al ir al Ejecutivo seguramente yo sugeriré algunos cambios que nos permitan asegurar, digamos, de que tenga toda la buena intención esa parte de la ley que nos va a permitir prorrogar, ¿no es cierto?, todo el permiso correspondiente a cada una de las radiodifusoras o televisoras que estén inmersas y nos va a permitir regularizar en forma adecuada, porque la condición que esté establecida y lo que yo pude revisar allá, está la parte legal que tiene que cumplir en la renovación, la parte financiera que también está, la parte técnica que es la que tiene que añadirse y que no está, parece, en la ley, pero debemos tener los 3 ingredientes para asegurarnos de que aquellas frecuencias o instituciones que tienen su título habilitante al respecto, digamos, tengan todo lo que deban tener para ser autorizadas. Es decir, no me asusta mucho el tema de esta partecita temporal que tiene que haber, esta transicional que hay, porque la podemos manejar para que las cosas vayan bien y nos aseguremos de que no vayan a ser situaciones como las que se generaron en antaño. Es decir, usted nos solicita ahorita que confiemos en el veto que tiene el presidente de la República para poder arreglar lo que en la Asamblea Nacional meten a última hora o desarreglan. Digamos, yo no diría que es una cosa que está desarreglada, realmente no es mucho el ingrediente. Si quedara como está, tampoco es que nos afecte. A ver, hay la ley, se establece la ley, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver quién la aplica, quién la interpreta. Entonces, allá es donde está la parte importante, donde están las cabezas, donde está la gente que decide cosas. Esa es la institución, la gente que va a hacer bien o va a hacer mal. La ley realmente puede ser interpretada de diferente manera, eso le estoy hablando en forma general.
Acá específicamente, si se puede arreglar algo en el sentido que le estoy mencionando, a lo mejor en buena hora, no quiere decir que el Ejecutivo lo va a arreglar o no lo va a arreglar. Esto es un tema que va entre el Ejecutivo y la Asamblea. Ajá, pero ministro, el tema no es tan fácil, porque digamos, teníamos un concurso de frecuencias absolutamente cuestionado. Primero porque se pusieron en vilo frecuencias que habían sido manejadas de una manera correcta, de una manera adecuada, además con mucha audiencia ya fiel y cercana a esos medios de comunicación que fueron puestos en vilo. Segundo, hubo ganadores de ese concurso que por ningún, digamos, que no accedieron a esas frecuencias de manera legal. Y muchos recibieron esas frecuencias a dedo. Hay muchos que recibieron esas frecuencias que nunca han tenido una experiencia en medios de comunicación y le están quitando las frecuencias o intentando quitar las frecuencias a personas y a grupos que han tenido larga experiencia y preferencia de las audiencias. Y con esto, con esa transitoria, quedaría ratificado lo que se hizo en ese concurso. Pues la preocupación es grande y lo que ustedes tendrían que arreglar en el veto es profundo. Sí, pero hay otros antecedentes. A quien se ha asignado a través del concurso de frecuencias son aquellas solicitudes que han sido únicas y que no han caído dentro de este esquema en donde se generaron solicitudes atacando a determinados medios. Las que se han asignado y las que se han dado títulos habilitantes, cabe aclarar, son aquellas que han sido solicitudes por una frecuencia específica que no tiene nada que ver con el resto. De manera que por ahí no van las cosas. Más bien yo diría que estas personas que adquirieron sus títulos habilitantes no tienen la culpa de que la organización como estaba pues sea buena o mala. Ellos hicieron la gestión que tenían que hacer. Sería de desearse que ellos mantengan, ¿no es cierto?, sus títulos habilitantes, pero ahí está la ley, hay un esquema que esté establecido, asimismo una transitoria, en donde establece que así sea. Pero definitivamente lo que dice la recomendación del estudio de la Contraloría es que se estudie caso por caso para establecer la realidad. Que cumplan la parte técnica, que cumplan la parte legal y que cumplan la parte financiera, es decir, el mantenimiento del medio de comunicación en el tiempo. Claro, precisamente, y eso es lo que esta transitoria, obviamente desde nuestro punto de vista, estaría echando abajo. Que la Contraloría definió que se analice caso por caso, porque obviamente hay personas y grupos que cumplieron con todo el paso a paso y que accedieron transparentemente o presentaron su deseo de acceder transparentemente a una de las frecuencias. Pero hay otros que no. Pero con esta transitoria nos vuelven a mezclar a los unos con los otros y aquí hay que ver quiénes de los que accedieron de mala manera o querían acceder de mala manera a esas frecuencias van a resultar beneficiados. No, para nada, porque ellos están, digamos, si es que llegara a anularse el concurso de frecuencias, que está dentro de un proceso que está por culminar posiblemente a comienzos de la próxima semana, aquellas frecuencias que fueron orientadas para atacar a ciertos medios, no están en este esquema donde se les haya asignado títulos habilitantes, están en el Cordicom. Y ahí el Cordicom tiene que establecer, porque hay más de una interesado en una determinada frecuencia. Hay un error fundamental que se estableció, el que se pueda solicitar una frecuencia específica. Y ese es un error fatal, porque simplemente dice yo quiero la frecuencia que tiene el señor fulano de tal, porque la intención es otra, ¿no es cierto? Acá la idea es que si es que solicita una frecuencia, es el Arcotel, con los medios técnicos y los medios que tiene a disposición, pueda definir qué frecuencia se le otorga. Porque hablamos de radios comunitarias, por ejemplo, que una radio comunitaria no va a cubrir todo Quito, porque tiene que cubrir la parte que corresponde a su comunidad. Entonces habrá que hacer un estudio específico, no le va a dar la misma frecuencia que tiene ya una radio con la amplitud y la cobertura que debe tener. Es decir, tenemos todas las herramientas para regularizar realmente y yo no diría despreocuparnos, pero confiar en que las autoridades que estamos allá estamos haciendo las cosas para bien, para que nuestro país salga adelante y nos dejemos de este tipo de entorpecimientos que en otros países no sucede, solamente acá en el Ecuador ha venido sucediendo. Yo digo que tienen una responsabilidad enorme ya en manos del presidente de la República y en el veto, porque digamos, ya hemos llegado a un punto de la desconfianza total por el mal manejo que se le dio a todo el tema
de los medios de comunicación en los 10 años del último gobierno. Y bueno, y también anteriormente, también hubo irregularidades y hubo abusos con el tema del espectro radioeléctrico de nuestro país. Entonces ahora que vuelvan estas prácticas de que meten a última hora algo que no se pudo analizar, que no se analizó durante los 2 años que se analizó la ley de comunicación, y lo meten a última hora, causa las peores sospechas. Y las peores sospechas en el sentido de que podría entrar a beneficiar a estos grupos que se han vuelto monopólicos y abusivos de el espectro y de un patrimonio que es de todos los ecuatorianos. Sí, al respecto yo le debería aclarar que estos grupos monopólicos que aparecen ahí están definidos, simplemente definidos en el último informe de Contraloría. Pero nosotros debemos establecer cuáles son estos grupos específicamente, dependiendo de lo que pasa en el concurso, con el concurso de frecuencias, porque pueden aparecer más también allá, en caso de que saliera no anulado el concurso, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a definir, y ahí es donde vamos a aplicar la ley de telecomunicaciones. Y allí, pues, a cada uno de estos grupos que están establecidos habrá que ponerles en regla de la manera como dice la ley de telecomunicaciones, porque toda la cosa que estaba manipulada estaba en la ley de comunicaciones y por eso es que estamos intentando corregir todos aquellos ítems que están considerados. En todos estos últimos años, lo que más ha indignado a los medios de comunicación son actos ya descarados e irregulares, totalmente irregulares, que han beneficiado a determinado grupo, en este caso de comunicación. Y tengo aquí, quisiera analizar con usted, porque quiero saber qué se va a hacer ya en su gestión y en este gobierno con este tipo de resoluciones del Arcotel. Hay 2 resoluciones. La una es de enero de 2017, 5 de enero del 2017, en donde el Arcotel resuelve disponer la terminación de la autorización temporal de las repetidoras del sistema de televisión abierta denominado Televicentro para servirle a la ciudad de Guayaquil, autorizadas a través de las resoluciones de Arcotel, tales números y tales números de agosto de 2015. Es decir, se pide que se revoque, que se termine la autorización temporal de funcionamiento de estos medios pertenecientes a este grupo del denominado fantasma, porque fueron adquiridas irregularmente, ilegalmente. Les permitieron, les dieron esta autorización temporal precisamente durante el concurso de frecuencias. Entonces, digamos que la alevosía fue demasiado descarada. Y esto no se queda ahí. Hay una nueva resolución del mismo Arcotel, el mismo año, pero esto en junio de 2017, firmada por el señor ya muy conocido en los últimos días, llamado economista Pablo Javier Llanes Altos. Ustedes lo conocen ahora como un delator de los señores Alvarado, pero este señor Pablo Llanes también tiene que responder por este tipo de cosas, porque después de que el Arcotel resuelve que le revoquen ese permiso temporal, este señor pide dejar nulo absolutamente todo, el mismo año, en donde se ve, ya queda pero total evidencia, las presiones por parte de este grupo de comunicación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, y no solo con esto, hay una cantidad de anomalías en todo el manejo realmente, porque simplemente es la manera de administrar, ¿no es cierto? Nos encerramos entre 4 paredes y dictaminamos una resolución que después sabrá cómo se aplica. Eso no sucede en este gobierno. Este gobierno está para socializar las condiciones o las circunstancias en las que queremos establecer las reglas de juego. Hay sesiones de socialización con la gente y ahí vamos a tener la oportunidad de mejorar y cambiar las cosas. Ahora, eso es la metodología, pero vayamos a lo que usted me pregunta. Esto es puntual. Sí. Una resolución del Arcotel es una resolución, es un documento que debe ser cumplido, en donde se ordena que se termine la autorización temporal de utilización de esas frecuencias. Y luego el mismo Arcotel echa abajo lo que ya la institución resuelve. Es decir, se contradice y respeta a los ecuatorianos, pero principalmente y respeta a la propia institución. Claro ¿Qué se puede hacer ahí? Es la presión que existía, ¿no es cierto? Y la presión que existía hacia el Arcotel para tomar las decisiones que convenía, diría, políticamente. Ahí estamos para arreglar las cosas. Y entonces es la
Contraloría la que está haciendo los estudios correspondientes de todas las adjudicaciones que se hicieron antes de que nosotros llegáramos a liderar el ERCOTEL y el Ministerio de Telecomunicaciones. Ahí hay mucha tarea que hacer, pero acá hay instituciones muy respetables y que las tenemos que utilizar en cada uno de los casos. Este es el caso de la Contraloría. Trabajaremos juntos para regularizar toda esa temática. La Contraloría está haciendo su estudio, conocemos que hay anomalías por todo lado y por eso mismo cuando yo llegué al ministerio lo primero que hice es pedir que se hagan exámenes especiales de todas y cada una de las, en este caso específico, las adjudicaciones de frecuencias. Pero en este caso, ministro, para tomar la decisión de darle la autorización temporal no se necesitó la Contraloría ni nadie. Para quitarle la autorización de esa utilización temporal de frecuencias tampoco se necesitó a la Contraloría. Y para volverle a dar, no se necesitó a la Contraloría. Mi teoría, y corríjame si me equivoco, es que usted tiene toda la potestad para hacer lo correcto aquí. Porque en estas autorizaciones a este grupo no solamente que se le ha dado un beneficio especial, sino que se perjudicó a un canal en este momento incautado y considerado como público, como Gamavisión. Se le quitaron unas frecuencias utilizadas en el sur de Quito para darle a este grupo, para que pueda realmente consolidar su posición dentro del espectro y pueda tener un acceso a nivel nacional. Sí, es un tema que lo tenemos que regularizar y lamentablemente no estamos en dictadura, entonces no podemos arreglar de un día para otro las cosas, sino que tenemos que seguir los debidos procesos para arreglar y regularizar estas anomalías que sucedieron y que son muchas y que en conjunto con la Contraloría pues estableceremos lo que haya que hacer para hacer justicia y para ir tomando decisiones que se deban tomar y que van a ser conocidas por toda la audiencia, por toda la gente, por toda la ciudadanía, porque no tenemos nada que ocultar, tenemos que sacar y ser transparentes. Ese es el gobierno que estamos intentando hacer ahora bajo el lineamiento de nuestro presidente. En otro tema, una vez digamos que se determina que el concurso de frecuencias fue ilegal y se lo echa abajo, ¿usted es partidario de convocar a un nuevo concurso de frecuencias? ¿O cómo se manejaría de acuerdo a su visión, a su criterio de aquí en adelante? Sí, yo debo manifestar que cuando salí de la Escuela Politécnica Nacional administré por 4 años el espectro radioeléctrico, de manera que yo puedo hablar con propiedad lo que se podía hacer o lo que se tiene que hacer o lo que otros países han hecho en beneficio de administrar adecuadamente el espectro radioeléctrico. Entonces ahí vamos a tener, hay una combinación de las dos cosas, la combinación de cambios que ojalá se den en la ley de comunicación, que tenían que ver con telecomunicaciones, esta distribución del espectro radioeléctrico en 3 partes, 33% para privados, 33% para públicos y 34% para comunitarios. Ese tipo de cosas fue hecha inteligentemente, pero con muy mala intención, para reducir la capacidad del espectro radioeléctrico hacia los privados. Entonces, reduce el espectro del 100% al 33%, obviamente tiene que hacer un concurso de frecuencias, porque los requerimientos, digamos que podemos meter en el 33%, 33 solicitudes o 33 emisoras a quienes se les adjudica, en lugar de 100 que podemos tener. Y si los requerimientos como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato son alrededor de 48, 45 requerimientos, pues obviamente en 33 tiene que hacer un concurso, pues ahí es donde está la trampa, hacer un concurso para meter a los privilegiados pues en ese espacio. Lo que estamos haciendo es intentar cambiar y bueno, así veo que salió la ley de comunicación. A pesar de que eso corresponde a telecomunicaciones, pues ya se aceptó un 66% para públicos y privados y después para la parte comunitaria el 34%. Con eso estamos listos, yo diría, de lo que yo puedo hacer y daré unos lineamientos en ese sentido. Capaz que no es necesario hacer un concurso de frecuencias, sino que las solicitudes que cumplan con las condiciones, otra vez, legales, económicas y técnicas, pues no tienen por qué ser restringidas. Y las frecuencias ya adjudicadas no se pondrán en juego. Por supuesto. Nos veremos abocados al mismo problema. Van a estar sujetas al mismo estudio, a confirmar de que se cumplan esas 3 condiciones para que sea prorrogada su habilitación dentro de la emisión de sus radiaciones, ¿no es cierto? Bueno, pues estaremos
súper pendientes de lo que se haga y yo creo que ya el corregir todos estos errores, si es que se cometieron, y por lo menos disipar todas estas dudas, está en sus manos, ministros, y en las del presidente de la República, a través del veto. Bueno, sí, haremos todo lo necesario y se hará conocer también. Y a propósito, pues acá no tenemos los medios económicos necesarios para hacer conocer a la ciudadanía, por eso es que agradezco especialmente la oportunidad que me da para llegar a nuestros conciudadanos y poder hacer conocer lo que estamos haciendo. Con mucha preocupación he visto los últimos 3, 4 días que se interpreta no adecuadamente todo aquello que es el informe de la Contraloría, en donde dice que el Arcotelo y el Ministerio no ha cumplido con las recomendaciones. Aquello no es correcto porque simplemente, para dar un ejemplo, en el tema de la concentración de frecuencias, lo único que dice el informe respecto a tomar acción sobre eso es que si hay un concurso nuevo de frecuencias, se tome en cuenta este tipo de situaciones para que no se repitan o no se incrementen. Después de que suceda lo que tenga que suceder con la decisión de adulación o no del concurso de frecuencias, pues tendremos que entrar con la ley de telecomunicaciones, analizar cada uno de esos casos y regularizaremos otra vez estos temas que nos preocupan. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un corte comercial y al regreso nos acompañarán Álvaro Rosero de la Cámara de Medios y Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AED. Junto a ellos analizaremos la nueva ley de comunicación. Ya volvemos.